hermanos, a tener una lectura de la palabra del Señor, Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo número 18, verso 3. Mateo 18, 3. Hace poco estuvimos hablando sobre una conversión genuina y vamos a continuar un poco sobre este tema y escuchando también la transmisión por diferido. Es bueno de pronto también tener algunas aclaraciones. Es importante, hermano, porque a veces intentamos dar una idea, pero la idea no se capta a precisión. Entonces vamos a continuar con este tema y entraremos también en el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿A quién se va a bautizar? Y vamos a ir charlandito hasta que el tiempo pues nos alcance. Mateo capítulo entonces número 18, verso 3, que a la letra dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dijo, de cierto os digo, de verdad les digo, que si no se vuelven como niños y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, la conversión, hermanos, que produce el Espíritu Santo es una conversión genuina. Vea, yo he aprendido, ayer estábamos teniendo bautismos en la iglesia y estamos con otros candidatos más los domingos. Ya estamos dando doctrina para dentro de un mes, si Dios permite, tener nuevamente bautismos. Gloria a Dios por eso. Y he aprendido, yo estoy muy nuevo en el ministerio. Me acuerdo cuando inicié y alguien decía que llevaba 9 años, yo decía, uy, todo lo que lleva. Pero ahora que yo llevo 9 años, yo digo, realmente estoy empezando. Estamos en pañales como el bebé del hermano Jairo. Y hacemos claro, no le puedes dar absolutamente nada que no sea leche materna. La gente dice, no, dele un poquitico de frijolitos, de tinta frijoles para curarle el estómago, dele tal cosa. No, el bebé crea una intolerancia. Entonces, sí es muy delicado uno cómo se alimenta. Eso es importante, la alimentación. Entonces me he dado cuenta, hermanos, que nosotros tenemos pensamientos producidos por el Espíritu Santo, porque yo pensaba antes de una manera. Hoy pienso de una manera diferente. El que no es convertido al Evangelio tiene un pensamiento. Tiene el pensamiento de cómo está bien, que así le agrada a Dios, que todos los caminos conducen a Dios, porque ese es su pensamiento. Pero cuando conocemos a Cristo, Cristo nos cambia ¿qué? El pensamiento, la forma de pensar. Por eso nosotros no podemos ser tan radicales, es que es así y ya no. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos cambia la forma de pensar. Entonces, ahora, antes yo, por decir algo, en el desespero, en el afán de que la gente se bautizara, cuando llegaban a la iglesia, se les empezaba a hacer un seguimiento y yo empezaba, bueno, ¿y cuándo se va a bautizar? ¿Y qué has pensado del bautismo? Pero hoy tenemos un grupo muy amplio en la iglesia, gracias a Dios, de simpatizantes que están yendo constantemente y ha traído una oxigenación y una bendición muy bonita a la iglesia. Ayer hablando con algunos les decía, vea, no se dejen presionar, porque como yo pensaba así, yo les decía, no se dejen presionar, que cuando se va a bautizar, que bautícese pues, no. Lo importante es que ustedes vengan, escuchen la palabra, y cuando yo escucho la palabra, la obra del Espíritu Santo empieza a actuar en mi vida. Cuando esa obra empieza a actuar, me hace sentir a mí un pecador. Porque yo me acuerdo que yo llegué al Evangelio y yo no me sentía pecador. Yo creía que como iba bien, a mí me invitaban a la iglesia y yo decía, pero yo ¿para qué tengo que ir donde los evangélicos? ¿Cómo así? No, es que todos los caminos conducen a Dios. No, es que yo ando con Dios, me encomiendo a Dios, porque desde pequeñito nos habían enseñado a encomendarnos a Dios. Entonces yo pensaba que estaba bien, pero cuando llego a la iglesia, es más, yo vivía con una muchacha y con esa joven, y yo creía que no, que nosotros no estábamos casados, pero lo que hacíamos estaba bien hecho porque nos queríamos, nos amábamos y no le estábamos haciendo mal a nadie. Pero cuando llego al Evangelio, el Evangelio, la palabra de Dios, Jesucristo entra a mi vida, hermano, y ahí es donde la gente dice, yo no entiendo por qué lloran.
Pues lloramos porque realmente reconocemos nuestra bajeza y vemos la gloria, la grandeza de Dios. Por eso, no, pero porque lloran en el culto, no, porque es que reconocemos la grandeza de Dios y lo inmerecedores que somos de tanto amor, porque si algo Dios nos ha demostrado a nosotros es su amor. Entonces, cuando escucho la palabra, me empiezo a sentir mal. Hay cosas que para mí eran normal, pero que iban en contra de los principios de Dios, pero para mí eran normal. Yo pensaba que estaba bien, pero cuando escucho la palabra me confronta y hace algo en mi vida y es que me redarguye. Me dice, Julián, lo que estás haciendo no está bien hecho. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que tengo entonces un arrepentimiento, me siento, perdón, un pecador y que tengo que arrepentirme. Antes no me sentía pecador. Entonces a la gente yo ahora no le digo, venga, cuando se bautiza, bautícese, no. No me interesa decirles eso. ¿Qué hago yo? Predico la palabra, no mi concepto personal, no lo que yo pienso, lo que escucho por ahí en videos, como decía el hermano Jairo. No, no, no. Yo predico la palabra. La palabra es espíritu y se mete en lo más profundo del ser humano y esa es la que cambia al ser humano. Ayer estábamos bautizando un señor que tiene una historia de vida, de tragedia, de dolor, de tantas cosas, y ver Dios cómo le ha transformado hasta el rostro, porque es que el cambio de Dios se nota. Cuando él llegó a la iglesia, yo no esperaba realmente, no. Antes le dije a algunos hermanos que tuvieran mucho cuidado, que no se descuidaran, porque ya lo conocíamos. Y empieza este hombre a asistir a la iglesia y asistir. Por eso es tan importante lo que dice el hermano, congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces yo sí le invito, vaya, congréguese, escuche la palabra. No es lo mismo, hermano, delante de Dios, tenemos que reconocerlo. No es lo mismo usted solito en su casa que estar con otros hermanos, en esa armonía, en esa comunión, recibiendo bendición en una escuela dominical. No es lo mismo estar solito que estar acompañado con otros hermanos que también profesan su misma fe, que alaban y glorifican el nombre de Jesús. Entonces, ver el cambio de este ser humano, cómo él empieza a ir a la iglesia constantemente, a escuchar la palabra, cuando un día que no, que se quiere bautizar, y yo le digo, no, esperemos, no apresuremos, vamos a darle tiempo. Antes me hubiera dicho, bautíceme, pero antes yo no podía bautizar, entonces antes me hubiera dicho, bautíceme, y yo digo, listo, vamos a bautizarlo, y llamo a mi pastor administrador, porque cuando uno sale al ministerio, nosotros no podemos hacer ciertas ceremonias de la iglesia. Entonces nos colocan un tutor o un pastor que nos administre. Entonces ellos ya miran, porque uno cuando sale comete muchos errores, entonces colocan a alguien que sea un veedor de que usted pueda hacer las cosas bien como pastor. Entonces, claro, si él me hubiera hecho antes, yo ya llamo al pastor administrador y le digo, listo, ya tengo tantos para el bautismo, venga, hay que mojarlos de una vez. Y no es así. La conversión que es producida por el Espíritu Santo, escuche la palabra por favor, genera un cambio de vida, un cambio de pensamiento. No es solamente ese cambio de una costumbre, no, es un cambio de vida. Eso es lo que hace la conversión. La conversión es que cambia, convierte, la que es producida por el Espíritu Santo. Entonces, la conversión es cuando Cristo entonces cambia mi manera de ser, mis pensamientos, mi conducta, mis costumbres, mi naturaleza, porque la gente piensa, venga, y es que ustedes no, el pastor no lo deja ir a tomarse una cerveza. No es que no me dejen, es que el Señor me cambió, yo tuve una conversión, cambié. Señor me cambió mi naturaleza. Y antes, si usted me decía una cervecita fría para el calor, uno dice, sí, qué rico. Y algo que me gustaba mucho era el cigarrillo. Y ahora a veces olerlo me da fastidio. Ay, ¿qué le pasó? El Señor me cambió, me transformó. Otra cosa que yo hacía y era que
Era muy vulgar, hermanos, pero era impresionante. Yo ahora me avergüenzo de eso, porque era muy, muy, muy vulgar, grosero, muy grosero de mis palabras, de mi boca salían unas palabras terribles. Y hoy en día, cuando escucho personas diciendo vulgaridades, diciendo groserías, diciendo palabras deshonestas, ahí le dice que no salgan las palabras deshonestas de nuestra boca. Cuando escucho a la gente maldiciendo, a mí como que me duele el oído, por decirlo de alguna manera. No es literal que me duela, sino que como que me fastidia, repudio eso, no me gusta. Si yo tengo la ventana abierta y pasa alguien diciendo groserías, pues yo voy y cierro la ventana como que no quiero escucharlo. Pero antes no era así, antes yo quería también decir groserías y le contestaba, de pronto no, ahora no, porque la conversión que es producida por el Espíritu Santo, hay un cambio en la naturaleza del ser humano. Lo veíamos en la clase o en la enseñanza pasada con respecto a que el sembrador salió a sembrar la semilla. Vea, hermano, la semilla está certificada, la semilla está comprobada que funciona, que da fruto. ¿De qué depende que dé fruto? De la tierra donde es plantada. Él dice que el sembrador salió a sembrar, esparció la semilla con el viento y entonces una parte cayó junto al camino, vinieron las aves, se la comieron, otras en pedregales, brotó rápido pero no tenía raíz, se secó. La otra cayó entre espinos, los espinos crecieron, que son los afanes de esta tierra, la ahogaron, y otra cayó en buena tierra. ¿De qué depende? Depende de que caiga en buena tierra. Yo puedo tener aquí 4 tipos de personas, como el terreno junto al camino, el de las piedras, el de los espinos y la buena tierra. Es la misma semilla, lo que hace la diferencia es la tierra donde es sembrada. Hay gente que va a decir, uy, sí, esta palabra me gusta, pero de pronto por los afanes de este siglo, el deseo de enriquecerse, caen en lazo, tentación del diablo y dejan morir esa semilla. Otro dirá, no, 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 es que mi familia se vino en contra mía por amor a Cristo, entonces más bien yo no voy a volver a la iglesia. Y así sucede, pero va a haber una semilla que va a caer en buena tierra. Y la Biblia dice que esa semilla dio fruto. ¿Al cuánto? La Biblia dice al 30, al 60 y al 100 por una semilla. Lo que quiere decir que la semilla está certificada. ¿Qué tenemos que predicar? Predica la palabra. Prediquemos la palabra. Cuando prediquemos la palabra no hay que decirle a la gente, venga, usted ya quiere bautizar. No, no, no. Cuando tú predicas la palabra, la obra del Espíritu Santo inicia en alguien. Y entonces esa persona misma se siente redarguida, no por lo que tú dices, sino por la palabra de Dios. Y dice, venga, yo necesito ser bautizado, yo me siento un pecador, siento que he vivido alejado de Dios. Así es que funciona el evangelio, sino que a veces nosotros nos portamos entonces como niños. Entonces el fruto, el resultado del verdadero arrepentimiento es una conversión. Entonces ahí donde estábamos leyendo, mis hermanos, Mateo capítulo número 18, el verso 3, y dijo, de cierto os digo, les dijo Jesús a los discípulos, que si no os volvéis como niño, como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces la conversión es un cambio de actitud, es un cambio de conducta, es un cambio de costumbres, es un cambio realmente de naturaleza. Usted le deja a un gato un pedazo de carne, la naturaleza del gato, así usted diga, no, es que mi gatico es vegetariano. Desde que nació, nosotros le hemos enseñado a comer papaya, le hemos enseñado a comer frutas y legumbres, y mi gatico es vegetariano. Déjele un pedacito de carne a su gatico y verá que la naturaleza del gatico no ha cambiado. Se va a comer el pedazo de carne y se va a saborear, y cuando usted esté partiendo y sienta el olor, te va a decir, miau, deme más carne, porque es la naturaleza del gatico. Entonces, eso es lo que sucede con la conversión. El Señor a nosotros nos cambia esa naturaleza pecaminosa. A nosotros ya, es que no nos gusta, la gente no entiende, es que no nos gusta. Cuando estaba en el mundo, entonces vivía, era muy noviero, tenía varias novias y todo eso. Y cuando llegué al evangelio,
una joven me hizo una mala propuesta, que en otro tiempo era normal, era normalita la mala propuesta. Y me trató hasta de que no me gustaban las mujeres. Me dijo, ¿qué usted es que ya no le gustan las mujeres o qué es lo que pasa? Ella no entendía, yo tampoco en ese momento, ella no entendía que en mí había ocurrido un cambio de naturaleza, porque la semilla que había sido sembrada en mí, esa semilla germinó, esa semilla brotó dentro de mí y fui entonces ahora un ser espiritual. Ya no era un ser carnal, ya quería era agradar, pues seguía viviendo en el mundo. Pablo dice, lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Entonces, nosotros seguimos viviendo en la fe, pero somos seres espirituales y queremos agradar a Dios. No queremos desagradarle, queremos agradar a Dios. Y eso es lo que ni ella ni yo entendíamos, pero a mí ya no me nacía, yo ya no quería hacer cosas malas contra Dios. Entonces, la conversión, repito, es un cambio de actitud, de conducta, de costumbres, de naturaleza. Pero hagamos un análisis de este texto de Mateo 18:3. Miremos cuál es el contexto, porque si quieres entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Entonces aquí sale la pregunta, bueno, ¿cómo es un niño? Pero para eso tenemos que irnos a ese contexto. Hay un texto paralelo, por ejemplo, en la Biblia que yo uso, en la Reina Valera, debajo del título me muestra de una vez cuáles son los contextos paralelos, o sea, en qué otros pasajes bíblicos se habla de esa misma cita. Y me lleva entonces a Marcos capítulo número 9, el verso 33 al 37. Marcos 9, 33 al 37, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputa, qué, qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces, el contexto realmente de que el Señor saque un niño a la luz, porque, bueno, tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Entonces, usted puede colocar ahí en sus comentarios, no, pues es que un niño es llorón, un niño es inocente, no tiene pecado, un niño no se le imputa de pecado, no se le culpa de pecado, por eso es inocente. Pero a eso no se está refiriendo cuando dice que tenemos que entrar en el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Ahí tiene un contexto en ese Marcos capítulo 9, verso 33 al 37. Y ese contexto, mire que el Señor les hizo la pregunta, bueno, qué discrepancia, qué disputa es la que ustedes tienen? Porque el contexto es que había una discrepancia, entonces había una discusión entre los discípulos. ¿Y cuál era esa discusión? Habían unas pretensiones, ellos pretendían saber quién era el mayor y cada uno quería ser el mayor, entonces estaban discutiendo entre ellos cuál era el mayor. Y el verso 34 dice, mas ellos callaron, se quedaron calladitos, porque en el camino habían disputado entre ellos quién había de ser el mayor. Yo me los imagino todos pretenciosos, Pedro diciendo, no, es que nosotros también fuimos de los primeros que llamaron con mi hermano Andrés, nosotros dejamos tantas cosas y dejamos esto y dejamos posición económica y teníamos una empresa de pesca y con la familia y todo eso lo dejamos, yo tengo que ser el primero. De pronto otro decía, no, pues entonces yo seguía al Señor y recaudaba impuestos y ganaba muy buena plata y dejé eso, yo tengo que ser el primero. Otro diría, no, yo recosté el pecho, la cabeza en el pecho del Señor, entonces yo tengo que ser. Había una pretensión. Ese es el contexto. El contexto es una contienda por las pretensiones de ser el más importante en el reino de los cielos. Y hermano, aquí lo importante es que el grande sea él. Y eso lo entendió Juan cuando le dijeron, venga, es que allá Jesús, el que usted dijo que creyéramos en aquel que vendría en Jesús, está bautizando más gente que tú, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el muchacho, hombre? Que digo, no. Juan entendió su posición, la posición que él tenía,
Y dijo, no, un momentico, lo que pasa es que es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y eso era lo que no habían entendido los discípulos. No. Bueno, ¿quién va a ser en el reino de los cielos? Pues sabemos que va a haber un rey, pero ¿quién va a ser el principal? Y empieza esa discusión. ¿Y quiénes eran los que discutían? Pues el verso 35 dice que eran los 12 porque el Señor después viene y los llama. Y en el verso 36 dice, entonces, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos y les dijo, vea, si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que hacerse como qué, como uno de estos pequeñitos, como un niño. Entonces, cuando yo escucho el contexto de, porque está diciendo que tenemos que entrar en el reino de los cielos, pero para poder entrar en el reino de los cielos tengo que hacerme como un niño. Si yo le pregunto en esta mañana, iglesia, que estamos aquí congregados a través de este medio tecnológico, si yo le pregunto a usted, bueno, hermanos, ¿cómo es un niño? Entonces usted dice, no, es que el niño es inocente, el niño es sin pecado, pero de eso no viene hablando. El contexto inmediato me está diciendo a mí que yo tengo que entrar como un niño, pero no estoy diciendo que el niño es un llorón, no estoy diciendo que el niño no tiene pecado, que el niño es santo, que no, la Biblia no me está hablando de eso. Me está mostrando un contexto inmediato y ese contexto es lo pretenciosos que eran los discípulos. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, necesitas no ser pretencioso, creer que eres merecedor. No, es que yo lo merezco porque es que yo dejé la pesca. No, yo lo dejé porque dejé de recaudar impuestos. No, es que yo lo merezco porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. No. Para entrar en el reino de los cielos necesitamos dejar de ser pretenciosos. Nosotros no merecíamos nada. Nada, hermano. Lo que era para nosotros era el infierno. Nosotros íbamos era para el infierno y íbamos para la muerte y la paga del pecado es la muerte y el alma que pecare esa morirá. Entonces, eso es lo que usted y yo merecíamos. Y vamos a hablar del merecimiento. Pero llegó Cristo y con Cristo todas las cosas cambiaron. No, es que yo predico mucho, no, es que yo canto mucho, es que yo sirvo mucho en evangelismo, no, es que yo siempre hago el aseo, no, hermano, para entrar en el reino de los cielos tenemos que quitar toda pretensión. Entonces, ¿cómo es un niño? De acuerdo a al contexto inmediato, no podemos decir entonces que el niño es un llorón, porque el contexto no nos habla de los llorones. Tampoco podemos decir que es inocente porque no nos está hablando el contexto inmediato, no nos está hablando entonces de que si son o no inocentes, no, está hablando de las pretensiones. Porque la pelea era saber quién era el más importante. Entonces, el contexto inmediato nos está hablando de los pretenciosos. De eso es que nos está hablando. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Sé humilde. No seas pretencioso, no, sé humilde. Aprende a ser un servidor. ¿Quién es el mayor de todos? Pues el mayor, si alguien se quiere hacer grande en este reino, ¿qué dijo el Señor? Sea vuestro servidor. Usted quiere, hermano, ser grande en este reino de los cielos, aprenda a servir. Y me gustó mucho una frase que usó el hermano Jairo y dijo, y la apunté porque la voy a dar en la iglesia, me pareció importantísima. El servicio a Dios nos ayuda a crecer, hermano. Nosotros tenemos que aprender, y uso esa palabra, tenemos que aprender a servirle a Dios. ¿Y cómo se le sirve a Dios? Vea, cuando el hermano Jairo me llama, él no sabe, pero esta mañana a la 1 de la mañana he tenido unos cólicos de cálculos renales, necesito salir para urgencias. Ya hemos orado, no me ha sanado, me voy para urgencias. Entonces, yo dije, termino el programa y salgo para urgencias, pero no voy a ir antes porque mi esposa, vea, ¿por qué no llama al hermano? No. Esto es un deleite, servirle al Señor, por si me ve sudando mucho. Es un deleite servirle al Señor. Cuando el hermano me llama y yo me siento a servirles a ustedes, para mí esto es una bendición muy grande. Cuando llegan hermanos directivos, vea, yo tenía un Mazdita viejo, modelo 91, y entonces yo era pastor en el distrito número 6 en el Cauca.
pero llegaban los hermanos de las FON y yo entonces siempre que llegaba a Popayán, después de 6 horas de camino, que era donde éramos pastores en Pancitara, Cauca, yo llegaba a Popayán, mandaba a lavar bien el carro y mi esposa sabía, y lavaba bien el carro, si había que llevar a alguien del consistorio, si había que llevar a alguien de las FON, Escuela de Formación Ministerial, que venían de otros países, de otras partes del país, a darnos enseñanza. Para mí era una bendición cuando me decían que había que traerles el agua, traer el agua. Yo pienso realmente que tengo un espíritu de servicio a los demás. Cuando había, ahorita en la asamblea de pastores, entonces un día fui, llevé unos pastores y unas esposas de pastores, porque Dios me ha regalado un bonito carro, entonces lo mandé a organizar bien bonito también. Los llevé y me vine para la asamblea y me paré ahí a esperar si alguien salía para saber para dónde lo llevo. Hermano, ¿para dónde va usted? Ah, camine, yo lo llevo. Porque yo pienso, hermano, que servirle a los hombres y a las mujeres de Dios es servirle a Dios. Dios, ¿qué quiere? Que nosotros no tengamos pretensiones. No, y no estoy mirando a ver a quién le subo el saco, a ver si me dan un puestico, como hace la tradición normalmente, como se manejan las cosas. No, aquí estamos para servirle a Dios. Y el servicio a Dios nos ayuda a crecer, dijo el hermano Jairo. El servicio a Dios nos ayuda a crecer. Los problemas nos ayudan a crecer, no solamente el estudio de la palabra. Fue lo que el hermano citó. Entonces el Señor les estaba mostrando que tenían que cambiar la actitud, hermano. Había que cambiar la actitud. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se cambia? Hermano, ¿cómo me doy cuenta de la actitud? Pues los frutos. Los frutos se muestran por dentro, por fuera. Yo no sé si de pronto habrá algún árbol. No lo conozco, pero si usted conoce, yo le agradezco que nos lo deje saber en los comentarios si hay algún árbol que dé el fruto por dentro. No lo conozco, hablo de un árbol. Si usted conoce un árbol, no me va a decir que la yuca, que no se ve el fruto, que es la raíz de... No, no, no. Un árbol, si usted sabe de pronto algún árbol que pueda, que dé fruto por dentro del árbol. Entonces, el fruto se ve, por lo general el fruto se tiene que notar y el fruto se da por fuera. ¿Cómo sabemos si un árbol está enfermo? En muchas ocasiones por su fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia compara al ser humano con un árbol o con los árboles. Usted ve el hombre ciego que recibió la vista y dijo, ¿cómo estás viendo? Y dijo, uy, no, veo los hombres como árboles. Y acuérdese que la Biblia dice que el árbol que no da buen fruto, ¿a quién está comparando? No son árboles, está hablando a los seres humanos. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y acuérdese por ahí en el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser ese varón? Será como árbol plantado. ¿A quién está asemejando el Señor al ser humano? A los árboles. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, lo que quiero darme a entender es que nosotros, el Señor nos compara con árboles y el árbol da el fruto por fuera. Y me acuerdo una vez, nuevamente con respecto al servicio, llegaron los directivos del distrito. Los que no saben, nosotros pastores elegimos unos 5 hermanos que son los que empiezan a administrar durante un tiempo determinado el distritos o zonas del país, para hacerme entender. Llegaron entonces esos 5 pastores a visitarnos cuando yo era pastor en San Pablo Támesis. Y resulta que pedí el favor a un hermano de la iglesia que hablara con su patrón inmediato o con su jefe inmediato, así nos alquilaban una finca para atender bien a los directivos, porque yo creo, hermanos, no por sobar saco, no, yo creo que nosotros somos gente de Dios. Y si yo le sirvo a la gente de Dios, le estoy sirviendo a Dios. Entonces, me lo llevé para esa finquita. Y allá había un árbol muy grande que producía un fruto que se llama zapote. A algunos directivos les encantaban los zapotes,
Entonces cuando vieron eso, les brillaron los ojos, se les iluminaron los ojos grandes. Uy, Julián, mira, uy, qué buena esta finca. ¿Por qué decían que era buena? Por el árbol que tenía, estaba pero lleno de fruto, mucho fruto. Entonces el hermano dijo, hermano, pero ese es un árbol malo. Dijo el hermano que administraba la finca o que trabajaba allá como mayordomo. Hermano, pero eso es un árbol malo. No, pero ¿cómo va a ser malo? Mire todo ese fruto. Entonces, espera, ya les voy a bajar. Y nos bajó un montón de zapotes. Hermano, todos los zapotes que usted lo abría, el fruto por dentro estaba malo, o estaba empezando a podrirse, o estaba lleno de gusanos. Y uno dice, oiga, pero todo ese fruto, la Biblia por eso dice, por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. O sea que el árbol malo también da frutos. Y el árbol bueno da buen fruto, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando usted tiene una conversión genuina por el Espíritu Santo, hermano, usted no puede, porque es su naturaleza. No puede dar malos frutos, no los puede dar, no se puede dar. Entonces, el árbol malo también da frutos. Es que algunos piensan, no, es que no están dando frutos. No, sí damos frutos, buenos o malos, pero damos frutos. Entonces, pero cuando llega el Señor con su palabra, usted le presta atención a la palabra, ese fruto se vuelve un fruto que es agradable, y cuando conocen ese fruto dicen, realmente esta es una mujer o este es un hombre de Dios. ¿Por qué? Por la conversión. La conversión, hermano, cuando es genuina, cuando yo me arrepiento realmente de corazón, algo sucede. La Biblia dice que yo soy renacido. Renacer es volver a nacer. La Biblia dice que yo soy regenerado. Regenerado es generar otra vez. La Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Usted nació, hermano, lo dije en la enseñanza pasada, usted nació porque su papá y su mamá se colocaron de acuerdo, plantaron una semillita y usted nació y gloria a Dios, pero usted es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero hay una semilla que es espiritual y cuando esa semilla llega a nuestra vida, cae en esta tierra, produce un fruto espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor cambia nuestra naturaleza. La conversión es el cambio de naturaleza. Si soy un gatico, entonces ya como el Señor me cambió la naturaleza, entonces me vuelvo vegetariano. Sí, me hago entender, hermano. Coloque ahí en el comentario, amén, gloria a Dios. Porque, hermano, eso es lo que Cristo hace en nuestra vida. Por eso, amigo, que usted está esta mañana con nosotros, le digo en el nombre de Jesús, congréguese, escuche la palabra, pero la palabra de verdad. Mucho cuidado con el alimento. Todas nuestras prácticas van siempre enfocadas a la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado con el alimento, porque ese alimento es la semilla. Y si esa semilla está mala, el árbol va a dar mal fruto. Pero si esta semilla es esa semilla espiritual, es esta palabra de verdad, usted va a ser regenerado. O sea, el Señor va a volverlo a generar a usted. El Señor le va a dar una nueva naturaleza. Usted va a ser una persona transformada. Usted es una persona cambiada. Lo que usted antes pensaba que decía, yo no puedo dejar eso, lo vas a dejar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestra naturaleza. Ya no amamos al mundo, ya no amamos el pecado. No, nosotros pensamos, ya estamos pensando es en la gloria venidera. Vamos a ver a Cristo, nos vamos para el cielo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestro pensamiento ha cambiado. Antes pensábamos solamente casa, carro, beca, finca, estudios. Ahora pensamos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Esto es una realidad en nuestra vida. Señor, te vamos a ver. Señor, nos vamos a encontrar contigo. Señor, nos vamos a la eternidad contigo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que hace la palabra. Regenera, genera nuevamente. Entonces, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Sencillo. No seas pretencioso. Simplemente permite que Dios cambie tu naturaleza. Da buenos frutos, hermano. Todos damos frutos, pero hay unos que dan fruto malo y hay otros que dan frutos buenos. Vamos a orar a Dios.
Vamos a orar, hermano Jairo, muchas gracias por la oportunidad. Yo siento por el Espíritu Santo que Dios te ha hablado, amigo, hermano, que estás allí. Hay que cambiar la actitud, hay que cambiar, no hay que ser pretenciosos. Es que me hirieron, es que me dijeron, es que me hicieron. No, hermano, no, no. Aquí estamos es para servirle al Señor. Y usted tiene que creer lo que usted predica, hermano, que usted tiene el Dios que lo defiende, el Dios que pelea por usted, el Dios que a usted lo guarda y lo cuida. Crea eso, hermano, no se defienda usted solito, tranquilo. Tranquilo, hermano. No es que me dijeron, no, hermano, es que me hicieron. Tranquilo, hermano. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Si tienes un problema familiar con alguien que se está metiendo con tu familia, reúnete en familia y órale a Dios y déjale esa carga a Dios. No te defiendas. Órale a Dios. El Señor, hermano, hace cosas maravillosas. Vamos a orar a Dios entonces en esta mañana. Les amo. Gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Señor Jesús. Queda sino decirte, Señor, gracias, gracias, gracias y mil gracias, Rey de la Gloria, por ser tan bueno con nosotros esta mañana, Dios, por darnos este privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Tú a mí me has hablado, Señor. A mí que soy el predicador, a mí me has hablado, Señor, esta mañana. Necesito dar no solamente frutos, sino buen fruto, Señor. Padre de la gloria, quita toda pretensión de mi vida, que aprenda a servirle a los demás con amor y con esmero, Señor Jesucristo. Bendice la vida de cada uno de los oyentes de tu palabra, Señor. Confirma tu palabra. Tú puedes hacer un milagro, Señor. Mientras que se ha predicado tu palabra, tú puedes hacer ese milagro que alguien está necesitando. Tú pudiste dar esa respuesta, Señor, porque tú eres el que confirma tu palabra con señales, milagros y prodigios, Señor. Gracias, Señor, te damos muchas gracias. Tu bendición con cada uno de los hermanos que han estado conectados, Señor Jesús, con los amigos que han estado con nosotros esta mañana. En tu nombre santo, bendito Dios. Amén y amén. Hermano Jairo, lo quiero mucho. Muchas gracias por la oportunidad.